Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a CaixaForum Madrid. Por fin, digo por fin porque ya habíamos hablado desde antes del 2020 o cercano al 2020, celebrar este Congreso de Ciencia y Arte. Además, tenemos la suerte de estar celebrando el 20º aniversario de esta ciencia del patrimonio. Y nos alegra mucho por eso, por dos razones. Una, porque venimos trabajando en ello mucho tiempo. De hecho, intervendrá después mi compañera Nabila de la Fundación La Caixa también en el programa. Y quería, en primer lugar, dar la bienvenida a las autoridades que inaugurarán este congreso, a Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación, que Teresa, tenemos el honor de tenerla en muchas de nuestros actos y actividades, apoyando la innovación incansablemente aquí. Igualmente a Isaac Sastre, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, a Marina Villegas, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Ana Carro no ha podido estar con nosotros, la presidenta de la Asociación Española de Museólogos, que creo que le hubiera gustado mucho estar y al final ha tenido que excusarse. Y, como no, a Susana Alcalde, subdirectora general del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Como decía, hace años con María José Suárez, que creo que no sé si está también, empezamos a hablar de la posibilidad de celebrar este acto aquí. Y además, a lo largo de todos estos años, además de cumplir el 20º aniversario de algo tan importante como es aplicar el conocimiento científico y tecnológico a la conservación del patrimonio, también en CaixaForum, no solamente en CaixaForum Madrid, sino en toda la red de CaixaForum y en otros programas culturales como es el CaixaForum Plus, esa plataforma gratuita de contenidos culturales de la Fundación La Caixa, hemos ido ahondando en ese necesario diálogo o en esa necesaria ruptura de barreras entre las diferentes disciplinas del conocimiento, entre las ciencias experimentales, las humanidades, las ciencias sociales y el arte, ¿no? Porque al final la sociedad se hace preguntas, muchas veces las preguntas las lanzan unas disciplinas, pero las respuestas o las posibles soluciones a esos problemas las pueden aportar otras disciplinas, por lo tanto ese diálogo tiene que materializarse. Es verdad que el Congreso trata, como os contarán muy en particular y en detalle, y lo sabéis porque venís a eso en particular de lo que decíamos, las ciencias aplicadas a la conservación del patrimonio, pero hay también otras maneras de fomentar ese diálogo y sobre todo de ir naturalizándolo en el imaginario colectivo. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en CaixaForum, como decía, en paralelo a esta programación, hemos ido incluyendo más contenidos científicos, más ciencia en exposiciones que aparentemente son o de arte o de humanidades. Este año pasado, por ejemplo, la exposición que tuvimos de arte y naturaleza, organizada con el Pompidou, que era sobre biomorfismos, un concepto artístico, pero en el que tratamos de detenernos y de, con una serie de interactivos, completar esa magnífica colección de obras de arte con elementos museográficos que permitieran ahondar y profundizar en esos elementos de la naturaleza que habían inspirado esas obras, ¿no? El mimetismo, la creación de formas, etc. Ahora mismo están conviviendo en nuestro centro en particular, en el CaixaForum de Madrid, una exposición de dinosaurios de la Patagonia, que además tiene unas réplicas de dinosaurios hechas por un museo de la Patagonia muy especializado en hacer réplicas científicas de fósiles, particularmente de dinosaurios, y está conviviendo con una exposición sobre la República de Weimar en otra planta, es decir, que los visitantes viven de una manera natural la convivencia de disciplinas. Sin más, lo digo porque verdaderamente creo firmemente en ello, como creemos todos en la Fundación, creemos firmemente en el diálogo entre disciplinas. Os felicitamos sobre todo al Instituto de Patrimonio Cultural por vuestro trabajo, pues vuestro incansable trabajo y puntero trabajo, y deseamos que sean muy provechosas estas jornadas, que el aniversario sea muy gratificante y que saquéis todos muchas conclusiones para seguir avanzando en la conservación del patrimonio y en la utilización inexcusable de la ciencia y la tecnología para ello. Así que gracias a vosotros por estar aquí y bueno, os dejo con el Congreso. Muchas gracias, Isabel.
Bueno, muchas gracias, Isabel, por tus palabras y como siempre es un placer tanto estar aquí en este maravilloso espacio como también, por supuesto, la coorganización y la facilidad que ha sido el contar con el CaixaForum. Sin más, me gustaría trasladar la palabra a Teresa Riesgos, Secretaria General de Innovación, para que pueda dar unas palabras. Bueno, muchas gracias y a ver, esto está funcionando, ¿no? Bueno, muchas gracias y yo luego voy a hablar mucho rato, ¿eh? O sea que cuidado. No voy a extenderme mucho. Bueno, lo primero, agradecer desde luego al Instituto y al Ministerio de Cultura que nos invitéis y que hagáis este congreso que ya tiene bastantes años y que yo he podido participar y conocer en otras ocasiones. Pero también felicitaros por estos 20 años, que desde luego de ciencia y arte, que son dos disciplinas que a veces cuando yo digo voy a ir a un congreso hoy de ciencia y arte, y algunos de esos científicos un poco más rancios, voy a llamar, dicen ¿y eso? Y bueno, pues eso tiene mucho que ver, ¿no? Y la verdad es que lo demostráis cada día, todos los investigadores e investigadoras que trabajáis en esta disciplina. Además, es impresionante los proyectos que lleváis a cabo, la necesidad que tenemos, desde luego en España, pero yo creo que en toda Europa, de que esto se convierta en una disciplina muy transdisciplinar, porque vais a necesitar y necesitáis muchísimas colaboraciones con otros o con elementos adicionales, pero además yo creo que para lo que es la esencia de Europa es muy importante que seamos conscientes de la necesidad de generar conocimiento alrededor de la conservación de nuestro patrimonio. Y esto tiene muchas visiones, desde la Tierra hasta el espacio. Quiero decir que estamos viendo iniciativas desde muchos puntos de vista. Y luego, bueno, yo me voy a tener una ponencia en la que os voy a contar cómo desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero también desde el propio Estado español, estamos apoyando y estamos planificando cómo poder apoyar esta y todas las disciplinas alrededor que tenemos. Así que bienvenidos al Congreso y muchísimas gracias de nuevo por invitarme. Y gracias, Isaac, por estar aquí a mi lado, que me hace mucha ilusión verte otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Me gustaría pasar la palabra a nuestro director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y destacar, bueno, como siempre, el apoyo que nos ha dado al Instituto en todas nuestras iniciativas y el impulso que ha dado, bueno, a los planes nacionales, que creo que también son vertebradores de nuestra actividad. Isaac, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Susana y Teresa, Secretaria General. Un placer compartir mesa contigo y Directora General Marina también lo mismo. Bueno, pues hace justo 20 años yo estaba, bueno, al otro lado, si se puede decir que ciencia y arte son dos lados, porque realmente estamos hablando de dos caras de la misma moneda, pero estaba al otro lado, estaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, justo coincidía con el nombramiento de los que os dedicáis a humanidades. Este nombre os resultará muy familiar, Felipe Criado, como coordinador de humanidades, él ahora director bueno, ahora y desde hace tiempo director del Instituto de Patrimonio en Galicia. Y recuerdo que en la visita que iba haciendo a los institutos de humanidades del CSIC, señalaba que lo primero que había encargado a otro instituto, en este caso dedicado más a estudios sociológicos, era precisamente un análisis del retorno que tenían las investigaciones de los institutos de humanidades. No solo estamos hablando en términos económicos, sobre todo el retorno social. Era una época en la que en las estrategias de investigación ya se empezaba a hablar de la necesaria transferencia del conocimiento, de la necesaria utilidad para la sociedad de las investigaciones. Y la verdad es que nos quedábamos sorprendidos de algo que era muy evidente, y es que las investigaciones en las disciplinas de las artes o de las humanidades tienen un retorno muchísimo más tangible y a corto plazo que otras ciencias
ciencias que a lo mejor necesitan de muchísimo esfuerzo, muchísimos medios y muchísimos años de investigación. Por supuesto, todas igual de necesarias. Porque efectivamente, si hay algo que sin querer, por su propia esencia de existir, genera conocimiento, genera investigación, son las artes. Las artes no necesitan tener un proyecto o tener una política, una estrategia de transferencia, porque su propia forma de existir, de hacer, y más en los términos de patrimonio, de conservarse, genera investigación y genera conocimiento transmitido a la sociedad. Está en la propia esencia de nuestras disciplinas. Poco tiempo después nació el Plan Nacional de Investigación en Patrimonio, cuya coordinadora está aquí, María Martín, una permíteme llamarlo pieza fundamental en estas ciencias y artes, junto con Miriam Bueso, con la jefa de servicio, y lo que venía era a reconocer esto. Lo que venía era a plasmar en un plan nacional lo que forma parte de nuestra esencia. Como sabéis, como ha dicho antes Susana, su directora del Instituto del Patrimonio Cultural, son ya 15 planes nacionales que lo que vienen es a atender las distintas necesidades que tenemos en el patrimonio cultural. Y algo que decía Teresa en su intervención, una de esas necesidades es a la vez una oportunidad. Los que me habéis escuchado ya en alguna otra ocasión sabéis de mi empeño en reconocer las artes, en reconocer el patrimonio cultural en este tiempo tan cambiante, en este momento en el que estamos cuestionando el modelo de sociedad y económico actual y que hablamos de la Agenda 2030, de los 17 ODS, de la necesidad de contar con un ODS específico para la cultura. En este momento, efectivamente, las artes se ven amenazadas por este contexto tan inestable, por el cambio climático en concreto, pero a la vez se convierten en oportunidades de recuperar ciertas formas tradicionales, históricas, incluso arqueológicas, de entender esa convivencia con el medio natural. Se ve como ejemplo de sostenibilidad y, por tanto, de otra alternativa a un modelo que hemos visto que está agotado, que es finito y por el que estamos intentando pelear para cambiarlo. Ahí la innovación, la ciencia miran a las artes, miran al patrimonio cultural, miran a los ejemplos de sostenibilidad que se han perpetuado generación tras generación. Hablamos de investigación en arquitectura tradicional, hablamos de investigación en técnicas y oficios tradicionales, hablamos de investigación también en maneras de reducir el impacto del cambio climático, en maneras de perpetuar o de alargar la conservación de los bienes que queremos, de lo que consideramos que es nuestro y por tanto patrimonio. Aquí tiene muchísimo que decir la investigación en artes, muchísimo, en algo que lleváis haciendo muchísimo tiempo. Y bienvenidos sean estos congresos, y con esto termino, precisamente para que sirvan de repositorio, de puesta en el conocimiento común de todos los que os dedicáis a esto, de distintas experiencias, de distintas buenas prácticas o de cosas, ensayos, errores que ir mejorando, contrastando unos con otros. Así que muchísimas gracias por hacer de esto ya una tradición, de hacer de esto ya un arte más. El éxito de la continuidad demuestra cuánto necesario era y nada, espero que sean tan exitosas como las que les han precedido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, director. Por último, me gustaría, antes de cerrar esta mesa de presentación inaugural, dar paso a Marina Villegas, a directora general de la Comunidad de Madrid. Y cuando quieras, Marina. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me hace especial ilusión, más después de haber oído a Isaac, porque tengo una mesa que me hace mucha ilusión. Con Teresa he compartido un corto tiempo en el ministerio y ahora compartimos muchas mesas y sí, muchos eso. Y no sabía que Isaac habíamos compartido tiempo en CSIC también, en la época de Emilio, y porque sabéis que yo soy CSIC, siempre me gusta contarlo. Además, provengo de un instituto, aunque yo no me dedicaba a ello, donde sí que había un grupo que hacía ciencia
de Patrimonio, un grupo potente. Si tenéis oportunidad podéis buscar un libro precioso que hay que se llama La cerámica en el Prado, en los cuadros del Prado, que es una preciosidad de libro donde se ha marcado toda la cerámica que hay en los cuadros del Prado. Estaban preparando otro de vidrio, pero no acaba de salir. Y luego, bueno, pues he tenido también la suerte, aunque a veces había días que me arrepentía, de dirigir durante año y medio el Instituto, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Así que he conocido bien la parte de humanidades y de ciencias sociales del CSIC, y entre ellos la parte más artística. Bueno, pues como ya se ha dicho, por supuesto también con el Instituto de Patrimonio, con María y con Miriam, que nos conocemos hace tiempo, de mi época de agencia estatal, donde empezamos a trabajar con la intención de, bueno, de ver cómo hacíamos sinergias entre el Plan Nacional de Patrimonio y el Plan Estatal. Y bueno, luego yo ya marché y siguieron con Teresa, etcétera. Poco deciros, la relación entre ciencia y arte, además de fundamental, pues es multifacética, transdisciplinar y estamos todos comprometidos a ello. Sabéis, la Comunidad de Madrid tiene una convocatoria específica de programas de investigación en humanidades y ciencias sociales, donde se financian proyectos relacionados con patrimonio y bueno, más yo que he descubierto estas disciplinas un poco tardíamente, pero que me encantan porque es otra manera otro foco de la ciencia, ¿no? Otra manera de mirar la ciencia. Los que venimos de ciencias más duras, ¿no? Como se llaman, estamos siempre quizá con el número y con las estadísticas y apretando las muestras para que canten, como yo digo. Yo las pegaba a chispazos a las muestras de cerámica, entonces, bueno, eso tenía poco arte. Pero luego cuando trabajas con gente que te enseña cómo trabajan en patrimonio y eso, aunque usen las mismas técnicas, bueno, alguno le pega chispazos también a seguro alguna vasija a ver alguna cosa, pero bueno, trabajando con Emilio, que está aquí, que nos han contado cosas a través de la plataforma temática interdisciplinar que hay en el CSIC, pues es fascinante porque tú piensas que la gente que sabéis de arte pues estáis más inclinados quizá pues a la belleza o a la historia, ¿no? Y sin embargo sois verdaderamente, esto que voy a decir a lo mejor no se debe decir, pero sois verdaderamente científicos, igual que los que nos consideramos muy científicos. Y eso creo que sería de agradecer. Yo siempre he sido muy partidaria en que la gente deberíamos hacer, además de estancias postdoctorales y tal, estancias en otros grupos de investigación donde aprendiéramos otras cosas. Siempre estamos quizá dándole vueltas sobre lo mismo y es muy interesante cambiar de disciplina y hacer una estancia, pues, por ejemplo, en un grupo que estudiara o que se dedicara a la restauración o en fin, a muchas otras cosas. Que es fascinante. Entonces, poco más os voy a decir. Muchas gracias a todos por estar, gracias al comité organizador por contar conmigo en esta inauguración y en el comité científico, que me encantó porque me sirvió para ver lo que se hace en patrimonio en España y que era todo súper interesante. Tuvimos una labor bastante difícil en el comité científico para seleccionar los trabajos y nada, os deseo muchísimos éxitos en el congreso, que sea un congreso fascinante y exitoso y nada, que cumpláis muchas veces 20 años más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, y bueno, muchas gracias, Teresa, Isaac. La verdad que es un placer compartir esta mesa de bienvenida y, por supuesto, no solamente compartir la mesa, sino también la organización del Congreso y la participación en el mismo. Y bueno, numerosas de las cuestiones que puedo comentar, la verdad que es retomar vuestras palabras y sobre todo es de profundo agradecimiento, porque al final, estos congresos y bueno, dentro de nuestras jornadas formativas en el instituto, pues hay todo un trabajo ingente detrás de nuestros propios técnicos, de los becarios. Y bueno, sí que me gustaría poner de manifiesto, por supuesto, ese agradecimiento al comité científico, pues en el que están también una de las coordinadoras, bueno, las dos coordinadoras, Miriam Bueso y María Martín, del Plan Nacional de Investigación en Patrimonio. También estaría María José Suárez, de Patrimonio Nacional, y Ana Ávila Espuña, también de la Fundación La Caixa.
Evidentemente también detrás de esta labor científica, de coordinación de contenidos, de establecimiento de colaboraciones, pues también tenemos que dar las gracias a la coordinación técnica, ¿no? Que al final es fundamental para poder organizar y poner todas las piezas del puzzle para que tanto hoy como el resto de días del Congreso pues bueno, sea una óptima organización. En este sentido, dar las gracias a Marta Souto y a Nieves Sánchez, que forman parte de nuestro equipo de formación del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Y la verdad que sigo con agradecimientos porque evidentemente no puede ser de otra manera, tanto por la coorganización, como ha dicho también Isabel, y con los miembros que estamos en la mesa. También hay numerosas organizaciones que participan y que van a participar como ponentes, también en la organización de visitas, y me gustaría dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional, a Madrid Convention Bureau y también a las instituciones que participan como ponente para esa puesta en valor, ese intercambio de experiencias, esa transferencia del conocimiento, como puede ser la Biblioteca Nacional de España, las universidades de Sevilla, Valladolid, Barcelona, también, por supuesto, a la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, al Instituto también Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación. Y algo que también cada vez es mayor, y eso nos llena pues, también de mucha alegría, es contar cada vez más con una participación internacional, porque al final todos estamos dentro del mismo objetivo, que es la preservación y la salvaguarda del patrimonio cultural. Y en ese sentido destacar al Politécnico de Milano, al Institute of Heritage Science, a Italia y al Rijksmuseum. Y retomando también algunos de los comentarios aquí en la mesa, siempre hablamos un poco de esa diferenciación que realmente no llega a ser tanta, ¿no? Porque la ciencia y el arte o la ciencia y el patrimonio, es verdad que venimos de una tradición de actividades diferenciadoras, ¿no? A lo largo de toda nuestra formación académica, y así lo trasladamos hacia nuestro desarrollo profesional. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, como también han mencionado en la mesa, es cuando yo creo que comparten al menos unos objetivos fundamentales y una misión fundamental. Por un lado, compartir la voluntad de explicar el mundo, ¿no? Por otro lado, también son esenciales para ayudarnos a comprender la propia evolución del ser humano. Y, como no, la creatividad y la innovación son características de esas disciplinas. Cierto es que esta separación es más reciente de lo que uno se imagina y tan solo hay que volver la vista atrás con una mirada para comprobar cómo, tanto en la antigüedad, en el Renacimiento, ese saber se entendía como un saber holístico que conformaba el conocimiento humano. En este sentido, el Instituto del Patrimonio Cultural de España creo que es un centro de referencia donde se aunan de una manera muy coordinada tanto la ciencia como el patrimonio, la ciencia y el arte. Desde su concepción, a mitad del siglo XX, es un edificio que ya fue creado dedicando a la conservación, a la restauración, a la investigación, a la documentación y, por supuesto, a la difusión del patrimonio cultural y, por supuesto, a la formación especializada. Pues, de este congreso, aparte de incardinarse dentro del Plan Nacional de Investigación en Conservación, también forma parte de nuestro programa formativo. Dentro de nuestras funciones, también como instituto, la elaboración de los planes, de programas, de proyectos de una manera interdisciplinar es una de nuestras características. Y como también ha señalado el director, nosotros nos encontramos inmersos dentro de unas líneas marcadas por la Agenda 2030, que al final quiere o persigue impulsar un modelo de desarrollo que respete, por supuesto, el medio ambiente y que, en última instancia, no comprometa el desarrollo futuro. En el ámbito de las políticas públicas, que es donde nosotros tenemos nuestra actividad dentro del patrimonio cultural, la sostenibilidad ha adquirido una posición absolutamente estratégica. Y en este sentido, entre las líneas de acción del Instituto del Patrimonio Cultural de España está, por supuesto, la lucha contra el reto demográfico, el cambio climático y todo ello a través de una vía sostenible. Con este itinerario, evidentemente, no podemos no dirigir la mirada hacia la investigación, a la conservación y a las tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio
cultural. Esa incorporación de esos criterios sostenibles a la conservación y restauración en bienes culturales y, por supuesto, la investigación y su difusión de los resultados supone esa transmisión del conocimiento, que al final es lo que estamos compartiendo en estos días que tenemos por delante. Entre las herramientas, como también ha señalado nuestro director general, con las que el Instituto de Patrimonio Cultural de España garantiza ese trabajo en conservación y preservación del patrimonio cultural, son los planes nacionales. ¿Y los planes nacionales qué son? Son instrumentos de gestión y de colaboración en materia de conservación entre la Administración General del Estado, entre las comunidades y las ciudades autónomas. Asimismo, también incluyendo determinados expertos y agentes en materia de patrimonio cultural. Actualmente tenemos 15 planes nacionales, entre, por supuesto, en el que se encuentra el Plan Nacional de Investigación y Conservación. Es un marco donde este ya veterano congreso, si bien es cierto que se dice que la ciencia del patrimonio es una ciencia joven, pero bueno, ya cumplimos 20 años y aparte de participar con nosotros, espero, por favor, que lo celebréis con nosotros. Tenemos un fotocall que nos gustaría que pasarais por allí todos y tuvierais este recuerdo no solamente para que nosotros lo archiváramos dentro de nuestras actividades, sino que os lo llevarais con cariño y siguierais participando con este y cualquiera de los otros proyectos en los que estéis trabajando. Pero bueno, volviendo al plan que se aprobó en el año 2011, se han desarrollado numerosos proyectos de investigación, de formación, de colaboración, etcétera, ¿no? Y que han ido avanzando en el estudio del impacto, por un lado, pues la diagnosis de patologías de patrimonio cultural, en el desarrollo de nuevas técnicas de análisis cada vez más sostenibles, en la preservación y, por supuesto, la minimización de la degradación del patrimonio cultural y en el desarrollo también de técnicas cada vez menos invasivas, ¿no? Ese es el camino que tenemos que andar hacia la sostenibilidad. Pero, por supuesto, para mí el integrador de todos estos objetivos, por supuesto, es el acercamiento de la investigación a la ciudadanía. La investigación, el conocimiento y el intercambio de experiencias es fundamental para garantizar la transmisión de los conocimientos de generación en generación. Y creo que todos, tanto los miembros de la mesa como los participantes en el Congreso, entendemos cómo desde 3 aspectos fundamentales nos coordinamos para garantizar o para trabajar por lo menos en garantizar esa protección y esa salvaguarda. Por un lado, en la cooperación. Y es un ejemplo de ellos el Congreso, es un ejemplo de ellos esta mesa, la cooperación interadministrativa, la cooperación con los numerosos agentes en las que poner en valor todos y cada uno de los aspectos que intentamos transmitir, ¿no? Por otro lado, la transversalidad, que también ha salido, y la interdisciplinariedad. La salvaguarda y la protección del patrimonio cultural y, concretamente, la ciencia del patrimonio, creo que reúne una suerte de especialistas, de técnicos, que yo creo que es especialmente enriquecedora. En ella nos encontramos conservadores, restauradores, científicos, en numerosas disciplinas, que tenemos en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, pero que también colaboramos con los de otras instituciones, biólogos, geólogos, físicos, que además también se encuentran aquí en la sala, especialistas en conservación preventiva, etcétera, ¿no? Y al final la puesta en conocimiento y la colaboración desde este punto de vista transdisciplinar es lo que nos hace crecer y enriquecer el conocimiento. Y por último, me gustaría destacar pues la transmisión y la transferencia, ¿no? Cada vez impulsar más este tipo de congresos con una óptica cada vez más generalista, donde los investigadores, pero también la sociedad en general, puedan poner en común aquellos aspectos para que poco a poco vayamos andando ese camino de investigación y de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos foros que comenzamos hoy, pero cualquiera también de los que nos proponen y nos encanta colaborar desde el punto de vista nacional e internacional, son un ejemplo y una muestra de que creo que estamos andando en el buen camino. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos, de nuevo muchísimas gracias a la mesa y espero que disfrutéis y que sea de provecho este congreso. Muchísimas gracias.
Buenos días. Desde la Coordinación Técnica queremos daros nuestra más cordial bienvenida, además de agradecer vuestra participación y presencia en este congreso, que se va a celebrar desde hoy, día 29, hasta el 31 de octubre. También desde Formación queremos dar nuestro agradecimiento a Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, a Teresa Riesgo, secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a nuestro director general, Isaac Sastre de Diego, y también a Marina Villegas Gracia, directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Y, como no, a nuestra subdirectora general, Susana Alcalde Amieva. Muchas gracias a todos. Este seminario continúa con la labor formativa, la actividad presencial del programa formativo del Instituto del Patrimonio Cultural de España, al que os animamos a seguir de cerca, ya que tenemos una oferta pues, muy completa. También queremos dirigir nuestros agradecimientos al área de documentación y difusión del Instituto, así como al área de régimen interno, sin cuya labor la gestión de estos seminarios pues no sería posible. También queremos dar gracias a la labor realizada desde la Biblioteca del Instituto en coordinación con la Coordinación Científica, gracias a la cual disponen de una bibliografía recomendada que pueden consultar en el micrositio del Congreso en la web del Instituto. También queremos dar gracias a los coordinadores científicos, a todos los ponentes y a todas las personas de CaixaForum que también han colaborado de una manera u otra en hacer posible este congreso. Y, cómo no, gracias a nuestra jefa de Investigación y Formación, a María Martín Gil, también a Miriam Bueso, jefa de Servicio de Proyectos, y a todas las compañeras de la sección de formación, en especial a Marta Souto, directora gerente de la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Y también, como no, gracias a todas y a todos y a cada uno de los asistentes por estar hoy aquí presentes. Espero que disfrutéis del congreso. Gracias.